Vamos a ver la diferencia entre sólido y superficie de revolución con AutoCAD. Entonces escribo polilínea, PL o pincho en el icono y hago una línea, si quiero, con F8. Antes de nada voy a hacer la referencia para acotarla dentro de un rectángulo, escribo rec y aquí tengo el rectángulo. Voy a coger esta línea como eje de revolución y empiezo a hacer la polilínea entonces con esa referencia. Entonces vengo aquí, hago una línea, paso a arco, quito F8, paso a arco a Enter y ahora vuelvo a pasar aquí a arco y ahora si nos fijamos está haciendo en la misma dirección. Para hacer la otra dirección escribo de Enter junto la dirección de la tangente, por ejemplo esta, con lo cual hago el arco hacia aquí y ahora traigo aquí la línea. Ahora paso a N, Enter y entonces ya tengo aquí la referencia para hacer la superficie. Bueno, entonces la puedo copiar y como vemos es una entidad. La copio 3 veces para ver las transformaciones que hago con ella. Escribo dp, Enter. Entonces lo que hago es descomponer la figura. Entonces voy a eliminar, por ejemplo, este trozo y voy a eliminar este trozo. Bueno, y voy a hacer lo mismo con esto. Elimino, antes de nada escribo dp, Enter. Designo objetos este y elimino también la parte superior e inferior, lo que sería la tapa. Si hago el comando revolución, Enter, pincho en el objeto, Enter, y cojo el eje este y ángulo inicial de donde va a partir la superficie de 0 y 360. Vamos a darle otro color. Bueno, pues esa es la superficie de revolución. Como vemos, vamos a ver la diferencia. Bueno, perdón, es el sólido de revolución. Vamos a ver la diferencia con la superficie. Entonces, para la superficie de revolución escribimos subrev, que es subrevolución. Pinchamos aquí. Tenemos que pinchar. Si nos fijamos son objetos independientes, entonces lo primero que tenemos que hacer es hacer una sola entidad para hacerlo de una sola vez. Entonces escribimos PE, que es edit pol, también podemos escribir edit pol, editar polilínea, designar polilínea, esta. ¿Lo quiere convertir en una? Sí. Y ahora escribo J de juntar, con lo cual voy a unir todas estas en una. Ahora ya es una única polilínea. Enter. Entonces voy a copiar eso, voy a perder esta y voy a copiar esta para ver la diferencia que hay entre los parámetros de una variable. Entonces escribo subrev, la superficie de revolución, Enter, designe objeto que se va a resolver este y designe eje este y ángulo inicial, o sea, de donde sale de 0, del mismo plano XY, Enter, y girar la circunferencia completa. Bueno, como vemos, si giramos, en realidad solo ha hecho 6 generatrices, con lo cual es una forma hexagonal y no me da mucha definición. Entonces, para darle mayor número de generatrices, voy a, antes de nada le cambio el color para que se vea mejor, voy a escribir la variable surfTab1. Pincho en el objeto, desde nada le doy color verde, por ejemplo. Bueno, entonces escribo, como decíamos, surfTab1, que es surface tabulada, tab1, y lo que genera es el número de puntos de este arco de circunferencia, de esta circunferencia completa. En vez de 6, que son los lados de este hexágono regular, voy a poner, por ejemplo, 50.
Y ahora vuelvo a hacer la superficie de revolución, botón derecho, entrada reciente, suprep, pincho en el objeto que ya lo había juntado con la orden de polilínea, y ahora designo el eje de revolución y ángulo de salida 0 y 360. Como vemos, la revolución con mayor número de generatrices laterales, o sea, de meridianos de la superficie de revolución, me genera pues algo que se adecua más a esto. Diferencia entre revolución y suprep: suprep está hueca y esta pues está sólida. Y AutoCAD en esta versión no corta la superficie, en versiones posteriores sí, pero el corte sí lo puedo aplicar al objeto de revolución. Entonces, viéndolo bajo otras perspectivas, ahí tenemos las superficies de revolución que podemos colocar de pie, pues simplemente haciendo un giro de las mismas en 3D. Entonces cojo el eje con F8, escribo el comando gira 3D, enter, y cojo todas las superficies. A ver, voy a coger esto, enter. Eje de revolución es el eje X, enter. Cojo, por ejemplo, este punto, y ángulo de rotación pues 90. Bueno, pues ahí tenemos ya la diferencia entre sólido y superficie de revolución, y la diferencia en suprep entre coger surf tab 1 con valor 6 o con valor mucho mayor es el número de generatrices laterales o meridianos de la superficie de revolución. Por último, vamos a ver la edición de estas superficies. Como vemos, esas están huecas, y la edición que íbamos a provocar con la orden corte, que es CO. Le damos a salir a la órbita 3D, que es 3DO. Nos podemos poner en axonometría isométrica pinchando aquí, por ejemplo. Y ahora por último aplicamos el corte, que solo lo aplica a la superficie roja, a revolución. Escribimos CO, enter, designamos objeto este, plano XY, enter, y coger un punto, pues por ejemplo este, y mantener ambos lados, enter. Bueno, como vemos, lo pudimos cortar, desplazamos, y ahí tenemos ya el trozo que quitamos.